Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la saga de Harry Potter y en esta ocasión les enseñaré a tejer paso a paso a Ron Weasley. Y si realizas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. Vamos a comenzar con hilo de color piel. Vamos a realizar un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Para la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Ahora vamos a continuar trabajando con aumentos durante toda la vuelta. Tendremos que realizar un total de 8 aumentos, por lo que al finalizar nos quedarán 16 puntos. Vuelta 3, comenzaremos realizando un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a redondear el tejido. Para eso comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 7 veces. Terminada la secuencia nos quedará un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Al finalizar nos quedarán 32 puntos. En la vuelta 5 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Finalizada la vuelta nos tendrán que quedar 40 puntos. En la vuelta 6 vamos a redondear el tejido. Vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la debemos repetir 7 veces. Una vez terminada la secuencia, nos deberán quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 48 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 7 hasta la vuelta 20 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar
un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a posicionar los ojitos. Por acá ya los marqué, los debemos poner entre la vuelta 15 y 16, separados por 7 puntos. Yo me voy a ayudar de una tijera para agrandar el espacio. Voy a utilizar ojitos de seguridad de 12 milímetros. Debemos asegurar muy bien los ojitos para que no se salgan. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros. Vamos a continuar en la vuelta 21 y debemos trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la debemos repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 22, realizaremos 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta, por lo que al terminar nos quedarán 32 puntos. Vuelta 23, trabajaremos con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos quedarán 24 puntos. Antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Una vez que terminemos de rellenar, vamos a continuar en la vuelta 24 y vamos a trabajar con un punto bajo y una disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos quedarán 16 puntos. En la vuelta 25 trabajaremos con 6 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces y al terminar nos quedarán 14 puntos. En la vuelta 26 vamos a trabajar con puntos sobre puntos,
pero solo tomaremos la hebra trasera. Debemos realizar un total de 14 puntos bajos solo tomando la hebra de atrás. Desde la vuelta 27 hasta la vuelta 32 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta debemos realizar 14 puntos bajos. Vuelta 33 y última vuelta, vamos a realizar 7 disminuciones. Al terminar nos tendrán que quedar 7 puntos. Terminadas las 7 disminuciones, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Y esta parte no la debemos rellenar. Con aguja lanera vamos a cerrar y para eso tomaremos la hebra delantera de los 7 puntos que nos quedaron. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar y la hebra sobrante la debemos ocultar y cortar. Una vez terminado, así es como nos debe quedar y esta parte la debemos introducir con mucho cuidado hacia adentro. Y así es como nos tiene que quedar. Con hilo de color piel y aguja lanera vamos a bordar la nariz entre la vuelta 17 y 18 tomando 2 puntos. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en la vuelta que les mencioné. Tiramos el hilo y vamos a tomar 2 puntos y vamos a dar varias puntadas para formar la nariz. Una vez que terminemos, vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien la nariz. Y las hebras sobrantes las debemos anudar y ocultar. Con hilo de color blanco vamos a salir en este punto, ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mencioné. Tiramos el hilo y vamos a pasar la hebra alrededor del ojito de esta manera y vamos a ingresar en el punto de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Vamos a tirar del hilo y debemos acomodar muy bien. Y así es como nos debe quedar. Esto le dará luz al ojito y en el otro vamos a realizar lo mismo. Y recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color negro vamos a delinear el ojo y vamos a salir en este punto. Ingresamos por un costado y salimos en ese punto. Tiramos la hebra y vamos a ingresar en este punto de acá. Pasamos el hilo por arriba de esta manera, ingresamos en ese punto y vamos a salir en el otro ojito.
Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Y así es como debe quedar el delineado. Y en el otro ojito vamos a realizar lo mismo. Ingresamos en este punto y vamos a salir en el punto donde comenzamos. Tiramos la hebra, acomodamos bien y así es como debe quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Para las cejas vamos a utilizar hilo de color naranjo y vamos a ingresar entre la vuelta 10 y 11 justo a la altura del ojito. Ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les indiqué. Tiramos la hebra y vamos a contar 5 puntos hacia la derecha, bajamos un punto y vamos a ingresar. Y las cejas deben estar separadas por 3 puntos, así que vamos a salir en este punto de acá. Tiramos el hilo, ajustamos bien y así es como debe quedar. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda, bajamos uno y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Acomodamos el hilo y así es como debe quedar. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Para las orejas vamos a utilizar hilo de color piel, vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Y vamos a cortar la hebra un poco larga para luego coser. Y así es como debe quedar la orejita. Vamos a anudar las 2 hebras sobrantes y vamos a cortar la hebra más pequeña. Y una vez terminada, así es como debe quedar. Y vamos a realizar 2 orejas exactamente iguales. Miren, por acá ya cosí las orejas, las deben coser 3 puntos separados del ojito. Para el cabello vamos a utilizar hilo de color naranjo. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Debemos continuar trabajando con aumentos durante toda la vuelta y al finalizar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3,
nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Vamos a comenzar a realizar los mechones del cabello y para eso subiremos con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar dos puntos bajos. Tenemos uno y en la siguiente cadena realizamos el segundo. Ahora tomaremos lazada y vamos a continuar realizando 14 puntos medios altos. Terminados los 14 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita que nos queda y realizaremos un punto bajo. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar un punto deslizado. Y así es como nos debe quedar el primer mechoncito. Y ahora debemos subir nuevamente con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver con dos puntos bajos. Tenemos uno y dos. Tomamos lazada y vamos a continuar con 14 puntos medios altos. Terminados los 14 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita que nos queda y realizaremos un punto bajo. Nos iremos al siguiente punto y vamos a deslizar. Y así es como nos queda el segundo mechoncito. Vamos a repetir esta secuencia 5 veces más. Y así nos quedaría un total de 7 mechones. Recuerden que pueden pausar y retroceder el video. Por acá ya terminé los 7 mechones y así es como deben quedar. Vamos a continuar con el mechón número 8 y para eso subiremos con 10 cadenas. Terminadas las 10 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Para el mechón número 9, vamos a subir con 9 cadenas. Terminadas las 9 cadenas, nos vamos a devolver realizando 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a deslizar. Ahora vamos a trabajar desde el mechón número 10 hasta el mechón número 14 con la siguiente secuencia. Vamos a subir con 8 cadenas. Terminadas las 8 cadenas, nos vamos a devolver con 7 puntos bajos.
Terminados los 7 puntos, nos vamos al siguiente espacio y deslizamos. Y vamos a repetir esta secuencia 4 veces más hasta completar un total de 5 mechoncitos. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para ver nuevamente la secuencia. Por acá ya terminé los 5 mechoncitos y vamos a continuar en el mechón número 15 subiendo 9 cadenas. Terminadas las 9 cadenas, nos vamos a devolver con 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, nos vamos al siguiente espacio y deslizamos. Para el mechón 16 vamos a subir con 10 cadenas. Terminadas las 10 cadenas, nos vamos a devolver con 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, nos vamos al siguiente espacio y vamos a deslizar. Ahora vamos a trabajar desde el mechón número 17 hasta el mechón número 23 con la misma secuencia que realizamos al comienzo. Vamos a subir con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada y vamos a realizar 14 puntos medios altos. Terminados los 14 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y vamos a deslizar. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces más hasta completar 7 mechoncitos. Miren, por acá ya terminé el último mechoncito. Ahora nos vamos a ir al último punto y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena para asegurar y vamos a cortar la hebra. Tiramos el hilo y la hebrita sobrante la vamos a ocultar hacia adentro. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Para posicionar el cabello vamos a necesitar alfileres y con el alfiler vamos a ingresar justo en medio del anillo mágico del cabello y en el anillo mágico de la cabeza. Los mechoncitos pequeños deben quedar en la parte de adelante. Ahora vamos a tomar el primer mechoncito largo y lo vamos a posicionar justo detrás de la oreja. Recuerden utilizar alfileres para acomodar los mechoncitos. Y vamos a acomodar solo los mechones largos que realizamos. Los vamos a ir posicionando de esta manera, uno al lado del otro, hasta llegar a la otra oreja. Miren, por acá ya terminé de acomodar los mechoncitos largos y así es como debe quedar. Ahora vamos a sacar el primer mechoncito y lo vamos a pegar.
En mi caso estoy utilizando silicona líquida, pero pueden utilizar pegamento de su preferencia o también lo pueden coser. Y así vamos a ir pegando todos los mechoncitos que acomodamos con los alfileres. Una vez que terminemos de pegar, así es como debe quedar. Ahora vamos a acomodar el siguiente mechón justo arriba de la orejita. Colocamos el alfiler y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Y ahora los vamos a pegar. Ahora vamos a tomar el siguiente mechón y lo pondremos al lado del otro de esta manera. Ponemos el alfiler, acomodamos el siguiente mechón justo al ladito de esta manera y colocamos el alfiler. Ahora del otro lado tomamos el siguiente mechón y lo acomodamos justo al ladito. El siguiente mechón lo tiraremos hacia arriba y vamos a tomar el de al lado y lo vamos a colocar de esta manera. El siguiente mechón lo tiramos hacia arriba, tomamos el siguiente y lo acomodamos al lado del otro. Y todos estos mechoncitos que aseguramos los vamos a pegar. Y estos mechoncitos los debemos dejar hacia arriba. Vamos a pegar solo los que marcamos. Por acá ya terminé de pegar los mechoncitos y ahora estos dos que quedaron los vamos a poner encima de los otros. Los vamos a acomodar y los vamos a pegar. Ya terminé de pegar todos los mechoncitos y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a aplicar un poquito de rubor en las mejillas y en la nariz. El cuerpo lo haremos de la misma manera que el que hicimos a Harry Potter. En la cajita de informaciones te dejaré el enlace directo al tutorial. Vamos a colocar la cabeza y nos aseguramos de que quede bien firme. En mi caso no voy a pegar la cabeza ya que queda asegurada, pero si quieren la pueden pegar o coser. La chaqueta la haremos de igual forma que la que hicimos para Harry y Hermione. En la cajita de informaciones te dejo el enlace directo al tutorial. Y para finalizar vamos a tejer la bufanda. En la cajita de informaciones te dejaré el enlace al tutorial. Y listo, damos por finalizado el tutorial. Ya tenemos a Ron terminado. Miren lo hermoso que queda. Espero te haya gustado mucho este video y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.